damos nuevamente la bienvenida a este pequeño espacio destinado para que cada uno de los alumnos pueda tener entre sus manos una nueva herramienta a través de la imagen y no solamente el sonido, y en este caso para abordar los temas referentes a la unidad número 5, que se titula Obligaciones, contratos en general. Fuentes, vamos a hablar también acerca de las causas, el perfeccionamiento de los contratos y la diversidad de contratos, es decir, los tipos. Queremos lograr con estos temas algunos pocos objetivos, como son conocer las normas constitucionales y legales que regulan estas relaciones entre las empresas actuales. A continuación, vamos a poner en pantalla algunas imágenes que hemos armado especialmente para el desarrollo de esta unidad número 5. Muy bien, avanzaremos entonces en estos micros dedicados a la profundización de los módulos y de los distintos temas. En este momento abarcaremos el título Obligaciones y contratos, que corresponden al módulo o a la unidad número 5. Y comenzamos diciendo que los contratos constituyen en su conjunto una amplia categoría, la más amplia de los hechos constitutivos de obligaciones y relaciones jurídicas en general, aquella a través de la cual se desarrollan comúnmente la vida de los negocios. De las obligaciones podemos decir que se requiere un sujeto activo, un sujeto pasivo, un objeto, es decir, la cosa exigible, que puede constituir una obligación de dar, de hacer o de no hacer. La prestación, para ser válida, debe ajustarse a las prescripciones del derecho y de la moral, un vínculo de derecho. En cuanto a las obligaciones comerciales, las características, podemos mencionar la brevedad de los plazos para el cumplimiento de las obligaciones comerciales, rige en casos determinados de la jurisdicción arbitral, que no se da en materia civil. El día comercial termina con la caída del sol, en tanto que un día civil lo hace o finaliza a la medianoche. Hay ciertos parámetros que son importantes tener en cuenta. Las diferencias entre la materia civil y en cuanto a la materia comercial. Hablamos de las obligaciones y decimos que el Código Civil dice que hay contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntades común destinada a arreglar sus derechos. El Código de Comercio define algunos de los contratos comerciales, pero no tiene una definición del contrato en general, como sí lo hace el Código Civil en su artículo 1137, que es lo que acabamos de comentarles. Acerca de las causas de las obligaciones, podemos decir que aunque la causa no esté expresada en la obligación, se presume que existe, mientras que el deudor no pruebe lo contrario. La obligación será válida aunque la causa expresada en ella sea falsa. Y también debemos mencionar que la obligación fundada en una causa ilícita es de ningún efecto o de efecto nulo, digamos. También acerca de los contratos podemos hablar sobre su perfeccionamiento. ¿Cuándo es el momento o el punto en el cual se perfecciona un contrato? Al igual que los contratos civiles, los contratos mercantiles se perfeccionan por el consentimiento de las partes o con la entrega de la cosa o el servicio que se preste de acuerdo a lo que vaya a originar este contrato. El contrato entre los presentes, y de ello habla muy bien el artículo 1151 del Código Civil, cuando dice que la oferta hecha verbalmente no se juzgará aceptada si no fuese inmediatamente. Y también se habla acerca de los contratos entre los ausentes, y a través del artículo 1147 del Código Civil entendemos que estos contratos
se realizan entre personas ausentes y el consentimiento puede manifestarse por medio de agentes o correspondencia epistolar que supone tiempo y espacio. ¿Cuál es la diferencia entre el contrato entre presentes y el contrato entre los ausentes? Básicamente radica en el factor tiempo. En un contrato entre presentes, la cosa se juzga de manera inmediata, si se acepta o no, y la oferta siempre se hace de manera verbal. En cambio, en el contrato entre ausentes, existe un tercero, en este caso, un agente o a través de la correspondencia epistolar, donde cada uno del consentimiento de las partes se puede manifestar a través de ellos. De lo contrario, no podría existir. Los contratos comerciales, y en este caso el contrato será civil o comercial según la naturaleza del acto que lo motiva, y eso es importante tener en cuenta para poder diferenciar cuándo hablamos de un contrato civil y en qué momento hablamos de un contrato comercial. Vamos a hablar ahora acerca de la forma de contrato y los conceptos y la especie. La forma hace referencia al modo como se manifiesta o se declara la voluntad de las partes y por ende se perfecciona el contrato. Se debe entender por forma el conjunto de las prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Entonces comentamos que el acto jurídico son las escrituras, la presencia de los testigos, que el acto sea hecho por escribano u oficial público, como lo reza el artículo 210 y 211. Acerca de la probabilidad de ejemplares, si hablamos de la cantidad de copias, por decirlo de una manera más sencilla, que se deban firmar o se deban tener cada una de las partes en su poder. El silencio del Código de Comercio debe interpretarse modificando al del Código Civil y en consecuencia el doble ejemplar es inútil o contraproducente en materia comercial. Este es un punto importante porque en cuanto a las maneras de contrataciones en lo civil siempre existe un ejemplar, un duplicado o triplicado según sea el caso o la necesidad. En cuanto a materia comercial, debido justamente a una de las características más importantes del comercio, que es su manera vorágine donde se desarrolla y la rapidez con la que se maneja, un doble ejemplar resulta inútil o contraproducente, siempre refiriéndonos a los actos de comercio y las contrataciones de este tipo en particular. Con este tema también viene de la mano acerca de los contratos algo que denominaremos fecha cierta, que aunque se haya reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los sucesos singulares de las partes o terceros será la de su exhibición en un juicio o en cualquier repartición pública, la de su reconocimiento ante el escribano o dos testigos, la de su transcripción en el registro público, la del fallecimiento de la parte que lo firmó o del que la escribió o del que firmó como testigo. La fecha cierta rige en materia mercantil, pero con una diferencia sustancial, que ella se puede probar por cualquier medio de prueba, además de los expresados en el artículo 1035 del Código Civil, por supuesto, y hablamos también que dentro de estas pruebas incluimos a los libros de comercio. Prueba de los contratos comerciales. El artículo 208 hace una enumeración enunciativa, pero no taxativa, es decir, que los contratos pueden probarse por otros medios.
El artículo 208 dice que los contratos comerciales pueden justificarse por instrumentos públicos, por nota de los corredores y certificaciones extraídas de sus libros, por documentos privados firmados por los contratantes, por la correspondencia epistolar y telegráfica, por los libros de los comerciantes y las facturas aceptadas, por confesión de las partes y por juramento, y también, por supuesto, por testigos. Con este tema finalizamos el módulo 5.